Muy buenos días, sean bienvenidos a este video. Les saluda Willy Jefferson Bonilla Vázquez, estudiante del segundo año de la licenciatura en Biología de la Universidad de El Salvador. En esta ocasión les hablaré sobre los enfoques y alcances de las investigaciones científicas como parte de la Cátedra de Métodos de Investigación 1 del ciclo académico 1-2021. Los enfoques cuantitativo, cualitativo y mixto de la investigación científica. Antes de iniciar, ¿cómo se define la investigación? La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican metódicamente al estudio de un fenómeno o problema de nuestra realidad. Ahora bien, ¿qué enfoques se han presentado en la investigación científica? A lo largo de los años y de la historia de la ciencia han surgido diferentes corrientes de pensamiento como el empirismo, el materialismo dialéctico, el positivismo, la fenomenología, el estructuralismo y diversos marcos interpretativos como el realismo y el constructivismo, que han abierto diferentes rutas en la búsqueda del conocimiento. Pero, desde el siglo pasado, estas corrientes se han polarizado en dos aproximaciones principales de la investigación, conocidas como enfoque cuantitativo y enfoque cualitativo. Ambos enfoques emplean procesos cuidadosos, metódicos y empíricos en su esfuerzo para generar conocimiento, por lo que la definición previa de investigación se aplica a los dos por igual, y ambos resultan igual de valiosos, ya que ambos han contribuido a la producción de conocimiento científico. Ahora bien, ¿qué es el enfoque cuantitativo? Este es un conjunto de procesos que utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de comportamiento y probar teorías. Debido a su naturaleza, es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos brincar o eludir pasos. El orden de esta es riguroso, aunque desde luego podemos redefinir alguna fase. En la siguiente figura podemos ver cuáles son las fases que componen el proceso cuantitativo. Inicia con la fase 1, que es la concepción de la idea. Posteriormente, en la fase 2, se da el planteamiento del problema, en el cual se formulan lo que serían las preguntas de investigación muy específicas, al igual que los objetivos, los cuales deben ser precisos, claros y concretos. En la fase 3, se realiza una revisión de la literatura existente sobre el fenómeno a estudiar, y a partir de ahí desarrollamos nuestro marco teórico. En la fase 4 se hace una visualización del alcance del estudio, el cual nos permitirá establecer los límites conceptuales y metodológicos de nuestra investigación. En la fase 5 procedemos a la elaboración de una o varias hipótesis y a definir las variables contenidas en ellas. Luego, en la fase 6, pasamos a lo que sería el diseño de la investigación. En el diseño de la investigación entran todos los métodos, técnicas o procedimientos que vamos a emplear para probar nuestra hipótesis. Luego, en la fase 7, vamos a seleccionar una población de estudio, de la cual vamos a definir y seleccionar una pequeña muestra. Luego, en la fase 8, procedemos a la recolección de los datos. Luego, en la fase 9, a un análisis de los mismos. Y en la fase 10 sería la elaboración de un reporte que incluya todos los resultados de nuestra investigación. Características. Los planteamientos son muy acotados, es decir, que las preguntas son muy específicas. También tiene la necesidad de medir fenómenos y estimar magnitudes, y intenta responder a las preguntas de cada cuánto tiempo ocurre un fenómeno o con qué magnitud ocurre dicho fenómeno. De igual manera, los datos que se obtienen son producto de las mediciones.
De igual manera, este enfoque utiliza la estadística para interpretar los datos y acá se necesita probar la hipótesis y la teoría, la cual la hipótesis se realiza antes de la recolección y análisis de los datos, y el razonamiento que presenta es deductivo. El enfoque cualitativo. Este utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación. El enfoque cualitativo también se guía por áreas o temas significativos de investigación. Sin embargo, en lugar de que la claridad sobre las preguntas de investigación e hipótesis preceda a la recolección y el análisis de los datos, como en la mayoría de los estudios cuantitativos, los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis ya sea antes, durante o después de la recolección y el análisis de los datos. En la figura podemos ver cuál es el proceso cualitativo. Inicia con la fase 1, que es la concepción de la idea. La fase 2, planteamiento del problema. Fase 3, hay una inmersión inicial en el campo. Luego, en la fase 4, hay una concepción del diseño del estudio. Luego, en la fase 5, hay una definición de la muestra inicial del estudio y accedemos a esta. Luego, en la fase 6, procedemos a la recolección de los datos. Luego, en la fase 7, a un análisis de los mismos. En la fase 8, procedemos a la interpretación de resultados, para culminar en la fase 9 con la elaboración del reporte de resultados. Cabe mencionar que acá la literatura existente o el marco de referencia se va complementando en cada una de las fases del proceso cualitativo, y en este proceso podemos saltarnos a fases anteriores, podemos volver a una fase que queramos complementar. Ahora, las características. Sus planteamientos son más abiertos y estos van enfocándose cada vez más. Se conduce básicamente en los ambientes naturales. Los significados se extraen de los datos y no se fundamenta en la estadística. Y es holístico, es decir, que se precia del todo y no busca reducirlo a cada una de sus partes y para posteriormente estudiarlo, y no sigue un proceso definido. Ahora, el enfoque mixto. El enfoque mixto representa un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implica la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta para realizar inferencias, producto de toda la información recabada, y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio. Los métodos de investigación mixta son la integración sistemática, tanto del método cuantitativo y cualitativo, en un solo estudio, esto con el fin de obtener una fotografía más completa del fenómeno en estudio. Las ventajas del enfoque mixto son que hay una perspectiva más amplia y profunda, mayor teorización, datos más ricos y variados, una mayor creatividad, las indagaciones son más dinámicas y hay una mayor solidez y rigor, y se hace una mejor exploración y explotación de los datos recabados. Ahora, las diferencias que existen entre el enfoque cuantitativo y cualitativo son las siguientes. Enfoque cuantitativo. Las técnicas de recolección de datos son las siguientes: los cuestionarios cerrados, registros de datos estadísticos, pruebas estandarizadas, sistemas de mediciones fisiológicas, aparatos de precisión, etc. Mientras que las cualitativas son entrevistas exhaustivas, pruebas proyectivas, cuestionarios abiertos, sesiones de grupos, biografías, revisión de archivos, observación, entre otros. La investigación cuantitativa pretende acotar intencionalmente la información, medir con precisión las variables del estudio, es decir, tener un foco, mientras que el estudio cualitativo busca principalmente la dispersión o expansión de los datos e información. De igual manera, la investigación cuantitativa se basa en investigaciones previas, realizadas años anteriores, y el enfoque cualitativo se fundamenta primordialmente en sí mismo,
En el enfoque cuantitativo se consolidan las creencias formuladas de manera lógica en una teoría o un esquema teórico y establece con exactitud patrones de comportamiento de una población. En cambio, en el cualitativo, el investigador se forma creencias propias sobre el fenómeno que está estudiando. Ahora les hablaré sobre la definición del alcance de la investigación que se realizará. Esta puede ser exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. ¿Cuál es el alcance que puede tener una investigación científica? Al momento de realizar una investigación debemos haber realizado anteriormente una revisión bibliográfica del problema, tomando en cuenta sus antecedentes, de tal manera que nos permitan determinar si en realidad vale la pena realizar el estudio. Todo esto nos permitirá visualizar el alcance que tendrá nuestra investigación, especificando con claridad y precisión hasta dónde es que se pretende llegar y profundizar en la investigación que deseamos llevar a cabo. No hay que considerar a los alcances como tipos de investigación, ya que esta categoría representa solo una simple clasificación, cuando en realidad un alcance en sí constituye un continuo de causalidad que puede tener un estudio. El poder visualizar el alcance que tendrá nuestra investigación nos permitirá establecer sus límites conceptuales y metodológicos para llevarla a cabo. Del alcance del estudio depende la estrategia de investigación. El diseño, los procedimientos y otros componentes del proceso serán distintos en cada estudio, con alcance exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. Pero en la práctica, cualquier investigación puede incluir elementos de más de uno de estos 4 alcances, los cuales podemos ver reflejados en la siguiente figura, que son el exploratorio, el correlacional, el descriptivo y el explicativo. ¿En qué consisten los estudios de alcance exploratorio? El propósito de esto es que se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes, como pueden ser las nuevas enfermedades, por ejemplo el COVID-19, o también responder preguntas sobre el espacio y el universo, etcétera. Es decir, cuando la revisión de la literatura reveló que tan solo hay guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio, o bien si deseamos indagar sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas. El valor de esta investigación es que nos ayuda a familiarizarnos con fenómenos desconocidos, nos ayuda a obtener información para realizar una investigación más completa en un contexto particular, investigar nuevos problemas, identificar conceptos o variables promisorias, establecer prioridades para investigaciones futuras o sugerir también afirmaciones y postulados. En pocas ocasiones constituyen un fin en sí mismos. Generalmente determinan tendencias, identifican áreas, ambientes, contextos y situaciones de estudio, relaciones potenciales entre variables o establecen también el tono de las investigaciones posteriores para que éstas sean más elaboradas y rigurosas. Ahora, ¿en qué consisten los estudios de alcance descriptivo? El propósito de esta investigación es que surgen de la necesidad que tiene el investigador por describir fenómenos, contextos, situaciones y sucesos. Busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Únicamente pretende medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren. Su objetivo no es indicar cómo se relacionan estas, como por ejemplo, si se realizara un censo nacional de población, el cual buscara describir aspectos de las viviendas de las personas, como el tamaño en metros cuadrados, la cantidad de habitaciones, el número de pisos de la propiedad, la ubicación y tenencia o propiedad de la vivienda, al igual también como algunos aspectos específicos de los ocupantes de dicha vivienda. ¿Cuál es el valor de esta investigación? Es que esta investigación es útil para mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, contexto o situación.
El investigador debe ser capaz de definir o al menos visualizar qué se medirá, qué conceptos, qué variables, qué componentes, entre otros, y sobre qué o quiénes se recolectarán los datos, ya sean personas, grupos, comunidades, objetos, animales o hechos. Ahora, ¿en qué consisten los estudios de alcance correlacional? El propósito de estos es conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto específico. En ocasiones solo se analiza la relación entre dos variables, pero con frecuencia se ubican en el estudio vínculos entre 3, 4 o más variables. Por ejemplo, un investigador que desee analizar la asociación entre la motivación laboral y la productividad individual, digamos, en las maquilas de la zona franca del Pedregal, en el Rosario La Paz. Este mediría la motivación y la productividad de cada persona y después analizaría si los trabajadores con mayor motivación son o no los más productivos. La utilidad de este tipo de estudio es saber cómo se puede comportar un concepto o una variable al conocer el comportamiento de otras variables vinculadas, es decir, intentar predecir el valor aproximado que tendrá un grupo de individuos o casos en una variable, a partir del valor que poseen en las variables relacionadas. De igual manera, la diferencia entre un estudio correlacional y descriptivo es el siguiente. Los estudios correlacionales evalúan, con la mayor exactitud que sea posible, el grado de vinculación entre dos o más variables, pudiéndose incluir varios pares de evaluaciones de esta naturaleza en una sola investigación. Comúnmente se incluye más de una correlación, mientras que los estudios descriptivos miden con precisión las variables individuales. El valor que tiene una investigación correlacional es que en cierta medida tiene un valor explicativo, aunque parcial, ya que el hecho de saber que dos conceptos o variables se relacionan aporta cierta información explicativa. Hoy pasaré a hablar sobre el riesgo que pueden correr las investigaciones correlacionales. Llega a darse el caso de que dos variables estén aparentemente relacionadas, pero que en realidad no sea así. Esto se conoce en el ámbito de la investigación como correlación espuria. Supongamos que llevamos a cabo una investigación con niños cuyas edades oscilaran entre 8 y 12 años, con el propósito de analizar qué variables se encuentran relacionadas con la inteligencia y la mediríamos por medio de alguna prueba de IQ. A mayor estatura, mayor inteligencia, podría ser uno de los posibles resultados, cuando tal vez quizás no sea así. Y lo correcto podría ser que a mayor edad las habilidades cognitivas se desarrollan mejor, o que igual, que mientras que el niño va creciendo, va desarrollando nuevas habilidades cognitivas y no tendría que ver, la estatura de un niño con el nivel de inteligencia. Ahora, pasemos a explicar en qué consisten los estudios de alcance explicativo. El propósito de estos va más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos. Está dirigido a responder las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales y se enfoca principalmente en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o por qué se relacionan dos o más variables. El valor de esta investigación es que se encuentra más estructurado que los demás alcances. De hecho, implica los propósitos de estos, además de que proporciona un sentido de entendimiento del fenómeno a que hace referencia. Hoy nos haremos esta pregunta. ¿Una misma investigación puede incluir diferentes alcances? Algunas veces una investigación puede caracterizarse como básicamente exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa, pero no situarse únicamente como tal. Aunque un estudio sea en esencia exploratorio, contendrá tanto elementos descriptivos, o bien un estudio correlacional podrá incluir componentes descriptivos, y lo mismo ocurriría con los demás alcances. Una investigación puede iniciar siendo exploratoria o descriptiva
y después puede llegar a ser correlacional y aún así explicativa. Y ahora, ¿de qué depende que una investigación se inicie como exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa? Este depende de dos puntos. El primero es que el conocimiento actual del tema de investigación, el cual el conocimiento no lo va a revelar la revisión de la bibliografía. Y el otro punto sería la perspectiva que el investigador le pretende dar a su estudio. Bueno, hasta acá con el desarrollo de este video. Espero que sea de mucha utilidad. Pasen un feliz día.